Chicos, muy buenos días. Estamos en la clase de ciencia y tecnología y vamos a continuar con el tema del sistema nervioso. ¿Ya? En el caso del sistema nervioso, la semana pasada hemos visto lo que es la neurona, es una célula, vamos a decir, principal que tiene un funcionamiento importante para nuestra inteligencia, porque mediante esas ramificaciones que van enlazándose, nosotros podemos razonar, podemos pensar y también nosotros podemos crear muchas cosas, porque esas ramificaciones, al unirse y al pasar información, ¿sí?, podemos nosotros tener una gran diferencia entre los animales. Ya, todo ello hemos visto la semana pasada. Ya deben haber entregado también la fotografía con la maqueta de su neurona para poder publicarlo también o simplemente guardarlo como evidencia de su tarea. Necesito que me envíen eso a mi WhatsApp. Muy bien, chicos, vamos a continuar esta vez con lo que es el sistema nervioso central. ¿Ya? En el caso del sistema nervioso central, tiene funciones específicas, ¿ya? Una de ellas es de relación, de sensibilidad y de movimiento. Función de relación para poder nosotros también hacer movimientos. Nosotros sentimos frío. Entonces, todas esas sensaciones que nuestro cuerpo percibe es gracias al sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso central también realiza las más altas funciones, ya que entiende y satisface las necesidades vitales y da algunas respuestas como los estímulos. ¿Ya? En total, o aquí vamos a encontrar 3 acciones esenciales, los cuales realiza o tiene como función principal nuestro sistema nervioso central. El primero es la detección de estímulos, ¿ve? La detección de estímulos, ya mediante los sentidos, por el ojo, ya la boca, la nariz, el oído y el tacto. Entonces nosotros podemos detectar muchas cosas, ¿cierto? Si está frío, si está caliente, si hace frío hay mucha luz, poca luz, si está salado, dulce. Entonces, es cierto que hay muchos órganos que nos van a ir ayudando, pero el sistema nervioso central es el que va a dar la información y va a hacer llegar esta información hasta nuestro cerebro, ¿ya? Para poder nosotros muchas veces reaccionar, ¿ya? Listo. Luego también podemos ver la transmisión de informaciones, ¿ya? Importante. Nosotros por ejemplo, ahorita mientras estamos realizando este video, tú estás guardando algo de información de esta clase. Entonces, tú estás utilizando la transmisión de información. Tus neuronas en este momento están activadas de esta manera, se están entrelazando una a una. ¿Ya? Vamos a ver que las neuronas son son las encargadas de transmitir esta información a nuestro cerebro. Y es lo que se conoce como la sinapsis, el pensar. ¿Ya? Nosotros pensamos. Entonces nosotros realizamos la acción de la sinapsis. ¿Sí? Entonces la sinapsis simplemente es la acción de pensar, de analizar y luego simplemente quizás podríamos ejecutar. Eso nos hace diferentes a los animales. ¿Ya? Nuestras neuronas, hay 1 millón, vamos a decir, no hay una cantidad exacta de neuronas que cada ser humano tiene. Podríamos decir que también en algún momento podrían ser incontables, ¿ya?
porque muchas veces se van regenerando. Algunas veces decían que los últimos estudios se dice que las neuronas pueden ir regenerándose y volviendo a nacer. ¿Ya? Antiguamente todavía se decía que si tú te golpeabas la cabeza podías ir perdiendo neuronas, y eso es cierto, ¿no? Pero en la actualidad, con los últimos estudios, se está viendo que también hay ciertas neuronas que van regenerándose y también vamos a decir que vuelven a la vida, ¿ya? Gracias a todo el funcionamiento también de nuestro cuerpo. Eso no quiere decir que nuestro cerebro y que nuestras neuronas van a sobrevivir a todo, ¿no? Porque nosotros también necesitamos cuidar esa parte de nuestra cabeza, porque también puede sufrir algún daño muy fuerte, ¿ya? Luego también tenemos la coordinación general. ¿Qué significa la coordinación general? Mira, el sistema nervioso una de sus principales funciones es la coordinación general. Por ejemplo, tú quieres levantar la mano derecha, cerrar el ojo derecho y levantar el pie derecho. ¿Puedes hacerlo? Sí. 2, 3 movimientos a la vez, por supuesto. Entonces, todo tiene una coordinación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú quieres agarrar tu taza, tu plato, tu cuchara, tu cerebro recoge esa información y tú realizas la acción. Demora millones y millones de microsegundos para poder realizar esa información o llegar a esa información a nuestro cerebro. Es muy rápido. Si tú te das cuenta, muchas veces de los movimientos que nosotros realizamos, ya sean con nuestras extremidades superiores e inferiores, son muchas veces quizás de manera voluntaria, ¿no? Nosotros tenemos una gran velocidad. Entonces, pero todo eso es una información que llega a nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, vamos a decir de que siempre nuestro cerebro, nuestro encéfalo craneal, ya que no solo es el cerebro, sino es el encéfalo craneal, y parte de este encéfalo craneal, dentro de ello recién tenemos al cerebro, ¿ya? Vamos a encontrar a la médula espinal, el cual van a tener ramificaciones que van a ir conectando como hilitos en todo nuestro cuerpo para recibir información y decir, por ejemplo, qué nos puede doler, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, nos pinchamos con una aguja en el pie, en el dedo del pie derecho, ¿ya? Este dolor va a llegar rapidito a nuestro cerebro. Entonces, todo nuestro sistema nervioso central está conectado, ¿no? Todo nuestro cuerpo. Es por esa razón que nosotros podemos sentir dolor, podemos saber también algunas veces tener reacciones quizá involuntarias, pero si te has dado cuenta, si algún objeto, cualquier cosa quiere llegar a tu ojo, inmediatamente tiende a cerrarse. Entonces es una reacción involuntaria que también tiene el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora, en estos momentos, es todo sobre la médula espinal. Ya vamos a ver qué es lo que nos explican sobre la médula espinal en un video que se va a poner en acción en estos momentos. La médula espinal. Después del cerebro, la parte más importante del sistema nervioso, y quizá de todo nuestro cuerpo, es la médula espinal. Si el cuerpo humano fuera una gran ciudad, la médula espinal sería su avenida principal, ya que recorre casi un tercio de él. Además, es la vía conductora de impulsos desde y hacia el cerebro y el centro de los movimientos reflejos. La médula espinal se encarga de conducir mediante los nervios que la integran la corriente nerviosa que lleva las sensaciones hasta el cerebro y los impulsos nerviosos que transportan las respuestas del cerebro a los músculos. Es un cordón nervioso blanco y cilíndrico dentro de la columna vertebral. Tiene alrededor de 43 centímetros de extensión y es casi tan ancha como un dedo.
Existen 31 pares de nervios raquídeos, que son aquellos que nacen en la médula espinal y salen por los agujeros de conducción formados por la unión de dos vértebras vecinas. Hay 8 nervios cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coccígeo. Estos nervios que conectan a la médula con el resto del cuerpo se agrupan en 5 enmarañadas redes que reciben el nombre de plexos: cervical, branquial, lumbar, sacro y sacroxígeno. La médula está protegida, entre otros componentes, por las vértebras de la columna vertebral, llamadas cervicales torácicas lumbares, sus ligamentos de apoyo y las meninges, así como por el líquido cefalorraquídeo, una sustancia transparente que recorre el cerebro y la médula espinal y que actúa como amortiguador de golpes. Una ciudad se desmoronaría si su vía principal de comunicación no pudiera conectarse con todas las que dependen de ella. Así, una lesión en la médula puede ocasionar pérdida de movimiento y sensibilidad. Listo, chicos, a ver, hemos visto que la médula espinal, su función más importante es conducir la corriente nerviosa que conduce las sensaciones hasta el cerebro, ¿no? Toda la médula espinal es como unos hilitos que están conectados en todo nuestro cuerpo y recoge la información para llevar al cerebro. Luego también su función principal es conducir los impulsos nerviosos que llevan las respuestas del cerebro a los músculos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero mover mi mano derecha, allá, primero llega a mi cerebro y luego lo acciono. Muchas veces esta función, esta reacción, podríamos decir que dura un tiempo muy corto, ¿ya? Un tiempo muy corto que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Ya que muchas veces queremos levantar el brazo derecho, lo levantamos como si nada. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro y todo nuestro encéfalo craneano está conectado a la médula espinal para poder recibir esta información de manera rápida. Ya, de manera rápida. A ver, dentro de la médula espinal, ya, también podemos tener fisiológicamente algunas espinas, ¿no? Algunas ramificaciones, ya que estas ramificaciones son los impulsadores de lo que son la información que requiere nuestro cuerpo hacia el cerebro, ¿ya? Existen 31 partes de nervios raquídeos, ¿sí? Que nacen en la médula espinal, ¿sí? Que es al inicio, y que conectan la médula con el resto del cuerpo. En el video también se hace una comparación, ¿no? La médula espinal podría ser como una avenida principal, en el cual nosotros podemos tener todo un montón de carros que van y vienen por las calles, ¿verdad? Y podríamos decir que esos carritos es la información que recoge y llega a nuestro cerebro. Entonces, es una forma para que ustedes también puedan entender, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos ahora a ver lo que es el encéfalo, ¿ya? Encéfalo o encéfalo craneal. En el caso del encéfalo craneal, vamos a detectar muchas partes esenciales y muchas veces muy delicadas, porque pueden ser dañadas y muchas veces no se pueden modificar o arreglar, cambiar el daño que se ha realizado, ¿ya? Entonces es muy importante conocer todo lo que es nuestro encéfalo craneal. Nuestro encéfalo craneal prácticamente es todo lo que está en nuestra cabeza, ¿ya? Sí, eso es todo. Entonces, dentro del encéfalo craneal va a estar recién el cerebro. Y dentro del cerebro estarán las neuronas. Entonces, veamos a continuación el encéfalo craneal. El encéfalo es la parte superior y de mayor masa del sistema nervioso central, localizado en el cráneo y con funciones de conducción e integración de información, razonamiento,
juicio o control del comportamiento. Está dividido en 3 partes distintas: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, también llamado cerebro anterior, medio y posterior. Cada una de estas partes contiene regiones cerebrales específicas que desempeñan actividades mentales diferentes. Por otro lado, el encéfalo puede subdividirse en 3 regiones principales: el cerebro anterior, el medio y el posterior. Aquí podemos ver una sección sagital media del encéfalo. Los números son: 1. Cerebro anterior. 2. Telencéfalo, señalado el lóbulo frontal y con visión atenuada del lóbulo temporal. 3. Diencéfalo. 4. Tronco del encéfalo. 5. Mesencéfalo. 6. Protuberancia. 7. Bulbo raquídeo. 8. Cerebelo. 9. Médula espinal. Aquí podemos ver un esquema del encéfalo humano, incluyendo secciones principales del tallo encefálico. El encéfalo se encuentra ubicado en el centro del cerebro, sistema nervioso central, y realiza funciones muy diversas. De todas las funciones que desempeña, destaca el control de la actividad del cuerpo y recepción de información del interior y del exterior. Dicho de otra forma, el encéfalo se encarga de asociar los componentes físicos con los psicológicos, así como adaptar la información del cerebro con esa que se recibe del exterior mediante los sentidos. Partes del encéfalo. El encéfalo es una región muy amplia. De hecho, es la estructura más voluminosa del cerebro de los seres humanos. Por este motivo, contiene miles de regiones diferentes dentro de él. A nivel macroscópico, se divide en 3 partes distintas: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Prosencéfalo o cerebro anterior. El prosencéfalo es la porción anterior del encéfalo. Durante la gestión del embrión, esta es una de las primeras regiones que se desarrollan. Posteriormente, dentro del prosencéfalo aparecen 2 regiones que abarcan su estructura: el telencéfalo y el diencéfalo. Telencéfalo. El telencéfalo es la región superior y más voluminosa del prosencéfalo. Representa el nivel más elevado de integración somática y vegetativa. Esta región resulta diferente entre los anfibios y los mamíferos. En los primeros, está formado por bulbos olfativos muy desarrollados, mientras que en los segundos contiene 2 hemisferios cerebrales. Dentro del telencéfalo encontramos: 1. Lóbulo occipital. Realiza operaciones sensitivas visuales. 2. Lóbulo parietal. Procesa información sensitiva y kinésica. 3. Lóbulo temporal. Realiza procesos auditivos. 4. Lóbulo frontal. Realiza funciones superiores como el juicio, el razonamiento, la percepción y el control motor. 5. Cuerpo estriado. Recibe información de la corteza cerebral y los ganglios basales. 6. Rinencéfalo. Región cerebral involucrada en el olfato. Así pues, el telencéfalo contiene múltiples regiones cerebrales y realiza múltiples procesos mentales. El procesamiento de información procedente de los sentidos y otras regiones cerebrales son las más importantes, pero también participa en funciones más elaboradas mediante el lóbulo frontal. Diencéfalo. El diencéfalo es la otra subregión del prosencéfalo. Se encuentra ubicado debajo del telencéfalo y limita por su parte inferior con el mesencéfalo. Esta estructura contiene elementos cerebrales muy importantes. Los principales son el tálamo y el hipotálamo. Hipotálamo. Es un órgano de dimensiones reducidas. Forma la base del tálamo, controla funciones viscerales autónomas e impulsos sexuales. Asimismo, desempeña actividades importantes en la regulación del apetito, la sed y el sueño. Tálamo. Es la región más voluminosa e importante del diencéfalo. Su función principal radica en recoger información de todos los sentidos, excepto del olfato. Está directamente conectado con la corteza cerebral y desempeña funciones importantes en el desarrollo de emociones y sentimientos. Subtálamo.
Esta pequeña región se encuentra entre el tálamo y el hipotálamo. Recibe información del cerebelo y del núcleo rojo y está compuesto principalmente por sustancia gris. Epitálamo. Encima del tálamo se encuentra esta estructura, la cual comprende la glándula pineal y los núcleos avenulares. El epitálamo pertenece al sistema límbico y se encarga de producir melatonina. Metatálamo. Encima del epitálamo está el metatálamo, una estructura que actúa como vía de paso para los impulsos nerviosos que circulan desde el péndulo inferior hasta la corteza auditiva. Tercer ventrículo. Finalmente, en la parte más superior del diencéfalo encontramos un ventrículo que se encarga de amortiguar los golpes cráneoencefálicos, con el objetivo de proteger las regiones inferiores del diencéfalo. Mesencéfalo o cerebro medio. El mesencéfalo o cerebro medio es la parte central del encéfalo. Constituye la estructura superior del tronco del encéfalo y se encarga de unir el puente de Barolio y el cerebelo con el diencéfalo. Dentro del mesencéfalo encontramos tres regiones principales. 1. Anterior. En esta región encontramos el tuber cinereum y la sustancia perforada posterior. Resulta un pequeño surco que tiene su origen en el nervio motor ocular. 2. Lateral. Está formado por el brazo conjuntival superior y la cintilla óptica. Sus funciones son simplemente de conexión entre los tubérculos y los cuerpos geniculados. 3. Posterior. Aquí se encuentran los 4 tubérculos cuadrigéminos, unas eminencias redondeadas divididas en pares anteriores y superiores que modulan los reflejos visuales, y posteriores e inferiores que modulan los reflejos auditivos. La función principal del mesencéfalo es, pues, conducir los impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente troncoencefálico, o lo que es lo mismo, de las regiones superiores del cerebro a las regiones inferiores, para que estos lleguen a los músculos. Transmite principalmente impulsos sensitivos y reflejos, y conecta la médula espinal con el tálamo. Rombencéfalo o cerebro posterior. El rombencéfalo o cerebro posterior es la porción inferior del encéfalo. Rodea el cuarto ventrículo cerebral y limita por su parte inferior con la médula espinal. Está formado por dos partes principales: el metaencéfalo, que contiene el cerebro y la protuberancia, y el mielencéfalo, que contiene el bulo raquídeo. Metencéfalo. Es la segunda vesícula del encéfalo y configura la parte superior del rombencéfalo. Contiene dos regiones principales y altamente importantes para el funcionamiento cerebral: el cerebro y la protuberancia. 1. Cerebelo. Su función principal trata de integrar las vías sensitivas y las vías motoras. Es una región rellena de conexiones nerviosas que permiten establecer conexión con la médula espinal y con las partes superiores del encéfalo. 2. Protuberancia. Es la porción del tronco del encéfalo que se ubica entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Su función principal es parecida a la del cerebelo y se encarga de conectar el mesencéfalo con los hemisferios superiores del cerebro. Mielencéfalo. El mielencéfalo es la parte inferior del rombencéfalo. Esta región contiene el bulbo raquídeo, una estructura con forma de cono que transmite los impulsos de la médula espinal al encéfalo. Funciones. El encéfalo está formado por múltiples regiones distintas. De hecho, se diferencian sus partes en función de su ubicación, por lo que algunas se encuentran más cerca de las regiones superiores y otras limitan con la médula espinal. La función principal de muchas de las partes del encéfalo, como el mielencéfalo, el metencéfalo o el mesencéfalo,
consiste en conducir información. De este modo, la región más inferior, el mielencéfalo, recoge la información procedente de la médula espinal y posteriormente estos impulsos son conducidos por las regiones posteriores del encéfalo. En este sentido, una de las principales funciones del encéfalo consiste en recoger la información procedente del cuerpo, procedente de la médula espinal, y conducirla hasta regiones superiores del cerebro, y viceversa. Esta función es altamente importante ya que es el mecanismo que tienen los mamíferos de integrar la información física con la información psíquica. Asimismo, permite la puesta en marcha de miles de procesos fisiológicos. Por otro lado, en las regiones del encéfalo, telencéfalo y diencéfalo, se integra la información obtenida y se realizan otros procesos mentales. La regulación del hambre, la sed, el sueño, el funcionamiento sexual y los estímulos sensitivos constituyen las actividades más importantes. Asimismo, el encéfalo también participa en procesos más complejos como el razonamiento, el juicio, la producción de emociones y sentimientos y el control del comportamiento. Estructura celular. En el encéfalo encontramos dos tipos principales de células, las neuronas y las células gliales. Cada una de ellas realiza funciones distintas, aunque en cantidad abundan mucho más las células gliales que las neuronas. Las células gliales son células de tejido nervioso que realizan funciones auxiliares y complementarias a las neuronas. De este modo, este tipo de células colaboran en la transmisión neuronal. Además, las células gliales también se encargan de activar el procesamiento cerebral de la información en el organismo. De este modo, este tipo de células permiten el intercambio de información entre cuerpo y mente, motivo por el cual son tan abundantes en el encéfalo. A diferencia de las células gliales, las neuronas son capaces de enviar señales a largas distancias, motivo por el cual son menos abundantes que las células gliales. Las neuronas se encargan de transmitir la información neuronal de una parte a otra del cerebro y permiten el funcionamiento del sistema nervioso central. Funcionamiento. El funcionamiento del encéfalo se produce mediante la acción de los tipos de células que encontramos en su interior, las células gliales y las neuronas. La información se transmite entre las distintas partes del encéfalo y entre este y la médula espinal. Esta transmisión se realiza mediante una larga red de neuronas interconectadas. El encéfalo está adaptado para que cambios sutiles en el mecanismo de neurotransmisión provoquen respuestas diferentes. De este modo, la actuación varía en función del tipo de señal que percibe. Por ejemplo, ante la percepción de un estímulo de quemadura en la mano, el encéfalo activa rápidamente una red de fibras nerviosas que provocan un movimiento motor, retirar la mano de forma inmediata. Sin embargo, otro tipo de estímulos como la obtención de información visual al leer un artículo activa un proceso de razonamiento mucho más lento. De este modo, el encéfalo posee una enorme capacidad de adaptación al medio. Controla funciones muy distintas pero a la vez interconectadas y modula el funcionamiento de múltiples sustancias químicas. De hecho, se estima que en el encéfalo se encuentran más de 50 moléculas distintas que pueden modificar y modular el funcionamiento cerebral. Asimismo, se calcula que un encéfalo humano cuenta con más de 150.000 millones de neuronas. Ya, podemos distinguir, nos dice que podemos distinguir tres estructuras voluminosas dentro del encéfalo. El primero, que podríamos decir que el más importante, es el cerebro, ¿ya? Que todos dicen, ¿no? El cerebro. Y todos conocen el cerebro, ¿ya? El segundo sería el cerebelo. El tercero, el bulbo raquídeo. Entonces, nos dijo que el cerebro es un órgano clave de todo proceso. Se rige la sensibilidad, los movimientos, la inteligencia y el funcionamiento de los órganos que tiene todo nuestro cuerpo. Su capa más externa, que se conoce como la corteza cerebral, procesa la información recibida.
Entonces, por ejemplo, llega una información ahí y esta la procesa con ayuda de nuestras neuronas. Eso es lo que le llamamos el pensar, ¿no? El pensar, o simplemente de manera técnica podría ser la sinapsis. ¿Ya? Entonces, esto hace nuestro cerebro. ¿Qué más hace nuestro cerebro? También controla y regula el funcionamiento de los demás centros nerviosos. También recibe sensaciones, elabora respuestas conscientes de las situaciones. Por ejemplo, si alguien te golpea, tú vas a tener una reacción de querer golpear también, ¿verdad? Pero esa acción de querer golpear llega de manera rápida a tu cerebro porque tú también reaccionas de inmediato. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta de que esa acción ya puede llegar a una gran velocidad hasta nuestro cerebro, y nuestro cerebro también enviar nuevamente otra información hasta nuestro cuerpo para poder reaccionar frente a ese problema. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en nuestro cerebro está separado por una cisura de Orlando, ya que es como si fuera una división en dos, ¿ya? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Nos dice que el hemisferio derecho rige las funciones de la mitad del lado izquierdo, del cuerpo. Es muy curioso esto. Ya nuestro cerebro está dividido en dos partes, que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y escucha, el hemisferio derecho va a dar la funcionalidad, o va a tener control de todo nuestro cuerpo, pero del lado izquierdo, o sea, lo contrario. Y el lado izquierdo del cerebro va a tener el control de toda la parte derecha de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, muchas veces decimos que siempre nuestro cerebro, la parte derecha o el hemisferio derecho, tiene un desarrollo un poco más que el izquierdo. ¿Y por qué? Porque nosotros siempre podemos darnos cuenta que todo hacemos con la derecha. Muchas veces, la mayoría de personas, ¿no? Siempre hacen todas las cosas con la mano derecha. Se les llama diestros, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos ejercitando el hemisferio izquierdo, ¿ya? El hemisferio izquierdo. Entonces, el hemisferio izquierdo va a mover toda la parte de nuestro cuerpo del lado derecho. ¿Ya? Entonces, eso es un poco cómo funciona nuestra cabeza. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a tener en cuenta que nuestra cabeza, nuestro cerebro tiene dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Y cada uno maneja la parte de nuestro cuerpo, pero lo contrario. Si es el hemisferio derecho, controla la parte de nuestro cuerpo, el lado izquierdo. Y si es el hemisferio derecho, controla la parte del hemisferio o la parte del cuerpo del izquierdo. Ya es una contrariedad en este caso del cerebro. Muy bien. Entonces, por esta parte ya hemos terminado esta clase y vamos a trabajar la siguiente clase con una actividad. Yo les voy a ir pidiendo en estos días que se conecten para poder explicar un poquito más sobre esta clase. Ya nos vamos a conectar en vivo para poder tener nuestra clase en vivo y poder dejarles en ese momento la actividad. Por ahora, necesito que leas toda la información que te estoy enviando en la práctica. No la copies todo, ya, puedes imprimirla y sí puedes pegarla en el cuaderno, porque hay un montón de información. Lo que quiero que leas, necesito que leas toda esa información, ya. Es una información muy importante que te va a explicar cada uno de estos elementos del sistema nervioso central y también para que vayas recordando. Ya, entonces puedes imprimirlo, pegarlo bonito, darle su margen y simplemente leer. Ya, por favor, tienes que leer bastante. Ya estás a un paso para llegar a la secundaria. En ese nivel vas a tener que leer mucho. Leer constantemente, analizar y pensar de manera global, ¿ya? Entonces, importante que puedas ir leyendo toda la información que te estoy enviando en la práctica.
no te estoy dando mucho trabajo, lo único que te estoy pidiendo es que leas, porque el día que nos conectemos voy a preguntar uno a uno, ¿ya? Muy bien, chicos, nos estamos viendo en la próxima clase. Nos vemos.